Y en otra información, luego de que 2 personas perdieran la vida al caer con su vehículo en el socavón que se formó en el recién inaugurado Paso Express de la carretera México-Cuernavaca, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que el Colegio de Ingenieros va a realizar un peritaje de lo ocurrido y va a determinar responsabilidades. El funcionario dijo que sin duda la constructora Aldesa tendrá una responsabilidad en este socavón. Por su parte, la empresa señaló a través de un comunicado que cooperará para determinar las causas del accidente y restablecer la vialidad. Ruiz Esparza también dijo que los trabajos de reparación van a durar alrededor de semana y media, máximo 2 semanas. ¿Cuáles son las causas de que se abriera este socavón? De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el socavón fue provocado por la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura, por acumulación extraordinaria de agua ocasionada por las intensas lluvias y también por la deforestación del área derivada del crecimiento de la zona urbana.